esta mañana le damos el saludo a la radio sin paredes, Radio Bonao Bendición es la indetenible, 800 AM del dial y a través de Tuning Radio también. Saludamos, le damos el aplauso a ellos en el nombre del Señor. Gracias por su fidelidad, gracias por estar ahí. Y saludamos a los que están a través de las redes sociales, también a los que están a través de Telebendición en el 202, los que están a través del sistema satelital de Roku en la aplicación Napoflix. Estamos también ya ahí llevando la palabra hasta donde Dios quiera hacerla llegar, porque eso es un acto soberano de Dios también. No podemos meternos en eso. A los que están en radio, ellos escuchan, pero los que están en televisión pueden ver. Así que la cámara número 3, le decimos Dios les bendiga. Y podemos recibirlo cuando ustedes quieran aquí en Bonao, Ciudad de Dios, en el Centro Cristiano El Buen Samaritano. Vamos a la palabra del Señor. Si usted le place, ábrala conmigo en Mateo. Creo que hoy terminamos ya la primera bienaventuranza. Creo, ¿verdad que sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la primera. Tenemos 4 semanas hoy enseñando esta bienaventuranza. Si usted abre la Biblia, vaya conmigo, Mateo capítulo 3. Quiero comprometerme a que en esta semana resolvamos el problema de los proyectores. Hay que resolverlo porque ya hay mucha gente atrás que no puede leer, algunos no pueden ver las canciones. Hay que hacer eso definitivamente ya en esta semana. Es incómodo para ellos. Dice Mateo capítulo 5 del 1 al 3, dice: viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los bienaventurados? Aquí hay 8 bienaventuranzas. Usted la ha leído seguro, la bienaventuranza, ¿verdad que sí? Pero la primera bienaventuranza resulta un poco extraña porque quizás cuando una persona viene a Cristo, lo que expecta es que sea lleno del Espíritu Santo y que en él fluyan los dones y que en él se manifiesten sanidades, señales, milagros, prodigios, o que Dios empiece a usarlo de una manera extraordinaria. Tan pronto se convirtió, ya la persona lo que quiere es estar predicando en las calles, predicando en los barrios, predicando en radio, tomando estadios. El sueño de todo fuego evangelístico quiere ver plazas llenas, multitudes salvas. Gloria a Dios, eso no está malo. Pero Jesús entra en otra dimensión y dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Yo sé que algunos han leído la bienaventuranza. ¿Cuántos la han leído alguna vez? Pero ¿sabe una cosa? Las bienaventuranzas la gente la brinca, como que no les interesa. Y este es el mensaje más largo que Jesús predicó públicamente en la Biblia. El sermón más largo es ese, y empieza así. Y si usted quiere aprender algo, tiene que aprenderse el principio. Cuando usted empieza a ver una película y no vio el principio, ¿qué pasa con usted? Está perdido, no le entiende. No entiende. Si usted no entiende la bienaventuranza desde la número 1, las otras no la va a entender tampoco. Cuando Jesús empieza públicamente a predicar, una multitud le seguía, pero él les enseñaba a sus discípulos, y abriendo la boca le dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado, le doy para atrás. Bienaventurado significa feliz, 3 veces feliz. Pleno, una persona plena, una persona, vamos a decir, realizada. En otras palabras, realizados los pobres en espíritu. Pero esto es el choque. El choque es que Jesús nos saca del mundo, nos trae de las tinieblas a su luz, y lo primero que nos quiere pedir y nos quiere declarar y quiere que seamos es que seamos pobres en espíritu. Fíjese, no dijo bienaventurados los que tienen dones de lenguas. Yo no tengo problema con el don de lengua, por si acaso. Bienaventurados los que profetizan. Yo no tengo problema con la profecía. Bienaventurados los que hacen milagros. No tengo problema con eso tampoco. Bienaventurados los que predican. No tengo problema con los predicadores. No. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque ¿qué significa pobre en espíritu? Bienaventurados los que son dependientes de mí. Bienaventurados los que dependen de mí. Muchas veces dependemos de nosotros y tenemos un conflicto con Dios. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él no vino para ser copiloto suyo, Él vino para ser el piloto. La gran problemática de muchos creyentes en la vida de la fe es que no le dejamos a Él ser lo que Él es genuinamente. Él es el Señor, Él es Dios.
dejemos a Dios ser Dios. Nuestro conflicto, humanamente hablando, es ese. Es que no hemos dejado a Dios ser Dios. Hello. Y creemos que haciendo cosas en nuestra fuerza lo estamos ayudando. A Dios no se le ayuda, a Dios se le obedece. Diga conmigo, a Dios no se le ayuda, a Dios se le obedece. Entonces, cuando usted obedece a Dios, usted facilita el propósito. Pero tenemos una debilidad que tenemos que vencer, y es lo que se llama la autonomía. Diga, autonomía. O sea, el yoísmo, el mis fuerzas, es un problema para con Dios, serio. Porque tú invalidas a Dios en muchas áreas de tu vida, y en esas son las áreas que tú más necesitas a Dios. Le voy a dar un ejemplo. ¿Puede usted cambiar a su marido, mujer? ¿Cuál es la clave para que usted pueda ver un marido transformado? ¿Se la doy? ¿Se la doy? ¿Se la doy? Ser pobre en espíritu. ¿Puede usted cambiar a sus hijos? ¿Cuál es la clave para que usted vea a sus hijos transformados? Ser pobre en espíritu. ¿Puede usted cambiar lo que está pasando afuera de muchas maneras? Cuando usted ve la violencia, cuando usted ve cómo está el mundo, cuando usted ve las cosas que están pasando. Usted a veces no quisiera ni ver televisión, porque ciertamente ve televisión y lo que hace es que se deprime. ¿Puede usted? No puede. Hay cosas que no podemos cambiar, pero sí insistimos en cambiarla, y por eso estamos como estamos, y por eso nunca prosperamos, porque parece que pensamos con los deditos de los pies. ¿Puede un pastor llenar una iglesia? Déjame decirte algo, sí podría, pero no podría salvarla. El que salva es Cristo. ¿Podría un pastor llenar un estadio? Sí podría, pero no podría cambiar el corazón. El que cambia el corazón es Cristo. Entonces hay que tener claridad en esa verdad. Amén. Entonces Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Diga conmigo, los pobres en espíritu. Diga, los pobres en espíritu tienen herencia. Pero no cualquier herencia. ¿Cuál es la herencia de los pobres en espíritu? Reino de los cielos. Diga conmigo, el gobierno de Dios. ¿Usted sabe lo que es el gobierno de Dios? El gobierno de Dios no es un sistema teológico. El gobierno de Dios incluso no es una doctrina. El reino de Dios es la vida del cielo contigo, como se vive en el cielo. Nosotros oramos eso en el Padre Nuestro, pero no nos atrevemos a creerlo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra, como se hace también ¿dónde? Pero eso es un decir, porque si nosotros quisiéramos o de verdad pidiéramos eso, que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo, ¿hubieran pleitos en la tierra? ¿Hubieran divisiones? ¿Hubieran contiendas? ¿Hubieran acusaciones? ¿Hubieran de todo tipo de maquinaciones que uno ve que pasan en la tierra? Claro que no hubieran. Pero cuando el reino de Dios entra y su perfecta justicia, las cosas empiezan a tener un nuevo diseño. Y no es un diseño terrenal, es un diseño celestial. En el reino todo es propósito, porque en el reino se entiende lo que es soberanía. Digo conmigo, soberanía. ¿Por qué hablamos así? ¿Qué significa soberanía? Es la decisión por encima de nuestro pensamiento que Dios tomó. Él no consultó a nadie. Él no pidió opiniones. Él no hizo una junta que junta y nunca juntan nada. Él tomó una decisión. En el reino la soberanía de Dios prevalece. Entonces, en el reino de Dios, todo lo que pasa y todo lo que está aconteciendo, sabemos que tiene un propósito. Aunque usted en el momento no lo entienda. ¿Entendía José por qué sus hermanos lo vendieron? Simplemente José hablaba de cosas grandes. José hablaba de que él veía 10 espigas que se doblaban delante de él, que veía la luna, que era una tipología de su madre, y que veía el sol, que era una tipología de su padre, desplegándose ante él. Cuando José hablaba así, los hermanos se enojaban, pero él lo hacía en su inocencia y en su pureza. Sin embargo, eso generó un celo que provocó que lo intentaran matar. No lo mataron, lo preservaron, lo vendieron a unos mercaderes. Estos mercaderes lo llevaron a Egipto como si fuera un marrano amarrado en un camello, mirando desierto, a tierra, arena. Y José pensando: ¿y qué yo he hecho para merecerme esto? Hago una pregunta:
Quizás usted se ha hecho la pregunta: ¿y qué yo he hecho para estar pasando esto? Alguien sea sincero conmigo y dígame si usted no se ha hecho esa pregunta. ¿Y qué yo he hecho para que esto esté pasando? Usted no ha hecho nada. Pero entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Ahí viene entonces donde los hombres y mujeres del reino dicen: Dios lo permitió porque tiene un propósito con esto. Aunque mi carne no le guste, aunque mi mente no lo entienda, Dios tiene un propósito con esto. Y José llegó a Egipto y fue vendido a casa de un agente de autoridad, de uno de los faraones, de los capitanes del ejército de Faraón, un hombre de autoridad, vendido de una manera como sirviente. Empezó a servir con dignidad, porque el siervo de Dios, donde quiera que sirve, sirve con dignidad. Amén. Y como el diablo nunca duerme en su cama, ¿cuántos saben que el diablo nunca duerme en su cama? La mujer de Potifar, del jefe de José, le puso los ojos y lo vio buen mozo. Sí. Oigan esto, pastores, nosotros no somos buen mozo ninguno, pero el aceite de la unción nos hace ser buen mozo. Y nos hace ser buen mozo, apetecibles más de lo que uno se imagina, porque somos un blanco espiritual. Mi hijo dijo algo muy importante: somos un blanco espiritual. Cuando tú eres un blanco espiritual, el enemigo magnifica todas tus acciones, para bien o para mal. Entra en casa de Potifar y allí la mujer le dice: duerme conmigo. José le dice: no, mujer, si lo único que mi amo me ha preservado es a ti, después sobre todo yo tengo autoridad. No. La mujer insistió, y al ver la negativa preparó una maldad y le hizo la maldad. Usted la conoce, ¿verdad que sí? Se le desnudó a José. Pero ¿sabe usted una cosa? Ahí hay una enseñanza tan fuerte, porque el hombre, sexualmente hablando, es atraído por lo que ve. Pero los ojos de José estaban tan puestos en Dios, que aunque vio una mujer desnuda, no la deseó. Tremendo eso. Los ojos de José estaban tan puestos en Dios, que aunque vio una mujer desnuda, no la deseó. Los hombres somos visiblemente alterables. O sea, un hombre ve a una mujer en una posición extraña y el cerebro empieza a hacer cocote de una vez. Y olvídese de que usted sea muy santo, muy eclesiástico, muy obispo, muy reverendo. Es hombre, olvídese. Y nuestra naturaleza de hombre es la misma. ¿O acaso no fue lo que le pasó a David? Cuando vio a la mujer de Urías Eteo, la vio y la deseó. Pero José vio a una mujer desnuda delante de él y prefirió correr. José fue de los que predicó, y yo predico esto y lo digo también para que digan que aquí pecó, que digan que aquí corrió. Salió corriendo, pero la maldad no estaba todavía completada. Gritó: me violó, intentó violarme el hebreo, perdón. Ahí viene José sin contemplación, sin defensa, preso. Pregunto, ¿qué hizo José? Cae en la cárcel, allá está metido, pero cuando la gracia está sobre ti, cuando la bendición está sobre ti, donde quiera que tú vayas, su gracia te hace diferente. Su gracia te marca, su gracia te distingue. José en la cárcel, sin ser un delincuente, era el líder de todos los presos. Los presos se acercaban a él porque en él había una unción, había una gracia diferente. Y vinieron a él, vino el copero y el panadero a hacerle los sueños. José interpretaba los sueños. Y ustedes saben los dos sueños que José interpretó. Hasta que llegó el sueño que le hizo a José llegar a la casa del faraón y ser el segundo en casa de faraón. Estoy narrando rapidito. ¿Alguien está conmigo? Llegando a casa de Faraón, vienen los días malos en la tierra, el hambre profetizada, y hubo hambre y la familia de José corrió a Egipto a buscar comida, y allá estaba José. Entonces José empezó a jugar con ellos, a hacerle un par de travesuras, como para decirle, para que sientan un poquito lo que yo pasé. Pero al final, José le dice: para preservación vuestra me trajo Dios aquí.
Hay cosas que pasan en la vida del creyente cuando entiende el reino, que todo termina fue para preservación de un propósito. ¿Alguien está acá? O sea, quizás tú no entiendes el por qué ahora, ni el para qué ahora, pero lo entenderás después. Porque en el reino de Dios todo es soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios el religioso no la entiende, porque el religioso quiere ayudar a Dios. ¿Alguien está acá conmigo? Cuando una persona en el reino de Dios algo pasa, dice, bueno, como Job, Jehová dio, Jehová quitó. A Job le quitaron todo en un día, todo, sus pertenencias y sus hijos, sus bienes, todo. Y Job se humilló en el polvo y en la ceniza y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero la esposa de Job no tenía el corazón de Job. Esto se trata de tener un corazón. Le dijo, ¿aún todavía tú glorificas a Dios? Maldice a tu Dios. O sea, maldícelo, habla mal de Dios, atribúyele despropósitos. Y Job dijo, has hablado como una mujer fatua. En otras palabras, como una necia. ¿He de recibir yo solamente lo bueno de Dios y lo malo? Cuando dijo lo malo, quiso decir, y el trato de Dios. Porque a nuestra carne el trato de Dios siempre es malo. A nuestra carne nunca nos va a gustar el trato de Dios. Ninguna disciplina en el tiempo presente produce gozo, pero después de cumplido el propósito de la disciplina produce frutos apacibles. En el momento de la prueba nadie quiere decir amén. En el momento de la prueba nadie quiere decir amén. O en el momento de la prueba no hay quien alabe, las alabanzas se pierden, se cierra, se seca. Pero cuando hay una mentalidad de reino, diga conmigo, reino, significa que ni una hoja se mueve sino por su voluntad. Y esto que hoy está pasando está en el diseño de Dios. Aunque yo no lo entienda, aunque a mí no me guste, lo que debo asimilar es que si soy pobre en espíritu, yo voy a descansar en aquel que lo permitió. Porque el que lo permitió sabe por qué lo permitió, para qué lo permitió, y de aquí él sacará algo bueno. Cuando David fue perseguido por Saúl, Saúl ya había sido rechazado de Dios. Saúl había sido un rechazo de Dios por su pecado. David era el aprobado de Dios. Si usted se lee el Salmo 34, a David lo estaban buscando como aguja. ¿Cuántos saben lo que es buscar algo como aguja? Lo estaban buscando y no para tomarse una foto, no para comerse un picapollo, no para comerse una pizza, no para beberse un morir soñando. A David lo andaban buscando para despegarle la cabeza del cuello. David tuvo que dejarse crecer las barbas y dejarse crecer las uñas. David tuvo que escapar por su vida varias veces porque Saúl lo andaba buscando y no con buenas intenciones. Y David decía, what have I done? ¿Qué yo he hecho para que este hombre que yo le serví, que yo lo ministré? ¿No nos pasa a nosotros eso humanamente? Vamos a hacer una reflexión humana. ¿Cómo Dios usó a David para espantar aún los demonios que tenía Saúl? Cómo Dios usó a David como para levantar la dignidad de Saúl. Porque cuando vino Goliat contra los hebreos, ¿quién era el rey? Era Saúl, y nadie se atrevía a levantar bandera en defensa de los hebreos. Y apareció este chiquito, Davidcito, pero lleno de la gracia y de la gloria y del poder de Dios, y confrontó y mató a Goliat. En otras palabras, dignificó. Porque David le dijo, ¿quién es este incircunciso que se levanta contra el escuadrón de los ejércitos del Dios Israel? Y Saúl no valoró eso, se levantó contra él. David dice, ¿qué yo hice contra él? ¿Qué fue lo que yo hice? Yo no hice nada. El pueblo empezó a preferir a David. El pueblo empezó a darle elogio a David, y eso provocó un celo. Hay celos de muerte, ¿usted sabía? El celo de Saúl era un celo de muerte, y persiguió a David por todos lados para matarlo. Pero aún así David, cuando sabía que estaba siendo buscado para matarlo, en el Salmo 34, David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y dice David, este pobre clamó.
y lo oyó Jehová. ¿Lo has leído? Pero ¿sabe lo que David estaba diciendo? ¿Sabe lo que David estaba diciendo? Este pobre en espíritu clamó y lo oyó Jehová. Este que no tiene fuerza para nada clamó y lo oyó Jehová. El reino de los cielos es la vida del cielo en la tierra. ¿Aló? Por eso el mensaje del reino se predica en muchos lugares, pero la vida del reino no se vive en muchos lugares. Porque todo en el reino es soberanía, todo en el reino es sujeción, todo en el reino es servicio. Y eso es lo que uno menos ve. ¿Aló? Aún en la misma iglesia, la iglesia está llena de agendas. Tiene su agenda. Todo el mundo tiene su plan hecho. Y en la soberanía de Dios, el plan se le somete a Dios. El pobre en espíritu no hace planes él sin Dios. Todo se lo somete a Dios. Entonces, el pobre en espíritu puede gozar el reino de Dios, porque todos sus planes están puestos en Dios. Hoy en día todo es agenda, todo es activismo y todo es un programa humano. Entonces, lamentablemente por eso no vemos reino de Dios. ¿Cómo tú sabes que una gente anda en la vida del reino de Dios o una iglesia está en la vida del reino de Dios? Cuando todo lo que hace se lo consulta a Dios. Cuando los planes, en vez de hacer una junta, y que juntan, y se juntan y no juntan nada, dicen, vamos a orar, que Dios confirme su voluntad y dé señal. Y si Jehová se agrada de este propósito, Él confirmará su voluntad. ¿O acaso no habla el que hizo la boca? ¿O acaso no oye el que hizo el oído? La Biblia dice, claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. La Biblia dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le mostrará el camino por el cual debe andar. Sometamos a Dios el plan y Dios va a revelar lo que Él quiere. Por boca de profetas, por sueños, por el Espíritu. Por boca de 2 o 3 va a confirmar lo que Él quiere. Y cuando se haga lo que Él quiere, amado, el reino de Dios está en medio del campamento. Voy a separar 2 cosas. Una cosa es hablar del reino y otra cosa es vivir el reino. Se parecen pero no son iguales. El que vive el reino anda pendiente a lo que diga el rey. Usted puede, en la iglesia, oiga, en la iglesia del Señor se pueden hacer muchas cosas para Dios sin Dios. Eso se llama espíritu religioso o activismo también. Se pueden hacer muchas cosas para Dios, pero sin Dios. ¿Por qué? Porque toda planta que no plantó mi Padre será cortada, desarraigada y echada afuera. Solamente lo que nace de Dios vuelve a Dios y permanece. Si no nació de Dios, se va a caer. Si no nació de Dios, se va a caer. Solamente lo que nace de Dios permanece. Por eso Jesús dijo que los que somos llamados hijos de Dios no nacemos por voluntad de varón. Yo me atrevo a decir que muchos de ustedes, y quisiera decir todos, que están aquí, no están aquí por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y el que está aquí por voluntad de Dios, entonces está buscando reino de Dios. Porque si andamos por voluntad de varón, andamos buscando complacencias. Complacer a mi hermano, a mi hermana, a mi tía, a mi abuelo, para que me vean. No, yo vine porque yo soy deudor a un rey y pertenezco a un reino y me someto a un reino. Diga conmigo, reino de Dios. Reino de Dios es mucho más amplia la interpretación del reino que de la misma iglesia, porque el reino está en el cielo y en la tierra. La iglesia solamente está en la tierra todavía. ¿Estoy hablando de alguien acá? Quise hablarte un poco de lo que es la herencia de los pobres en espíritu. ¿Sabe cuál es tu herencia? Que el Rey de Gloria en todos tus actos esté contigo. Si tú eres pobre en espíritu, si tú eres de los que dice yo necesito a Dios, Él sabe delegar su ángel alrededor de ti.
La Biblia está llena de testimonios de hombres que fueron pobres en espíritu. Hombres que pudieron guardar sus fuerzas para hacer cosas naturales, pero en las cosas que ellos no podían, ellos siempre dijeron: yo dependo de Dios. ¿Recuerda usted a Daniel? ¿Conoce el testimonio de Daniel? ¿Conoce usted el testimonio de Daniel? Diga conmigo: la costumbre hace ley, o el hábito hace ley. ¿Qué pasó con los enemigos de Daniel? Como no podían acusarlo de nada, porque Daniel era irreprensible, lo acusaron contra la ley de su Dios. Contra la ley de su Dios. Le dijeron: vamos a prohibir que oren a otro Dios que no sea a ti, rey Darío. Y lo hicieron a espalda de Daniel, un decreto: todo aquel que ore durante 30 días a otro Dios que no sea el rey Darío, se ha echado al foso de los leones. Y lo planificaron todo de tal manera que Daniel ni se enterara. Daniel se enteró, pero el hábito hace ley. Daniel oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día, como siempre. Y estando en Babilonia, oraba en dirección a Jerusalén. Todos los días. Y cuando llegó la hora novena, la hora del sacrificio, la hora del cumplimiento, se arrodilló igualito y abrió sus puertas, sus ventanas hacia Jerusalén, orando por Jerusalén. Como dice el Salmo, pedir por la paz de Jerusalén. Y orando Daniel, ese fue su pecado. Lo agarraron orando. Ajá, orando a otro Dios que no es el rey Darío. Preso eres, digno del foso de los leones. Cuando el rey se dio cuenta de la maquinación, óigame, el rey hizo todo por librar a su amigo, porque Daniel era íntegro. Hizo todo, movió todo, pero que va, había un decreto medo-persa que no podía darle para atrás. Era irrefutable el decreto. Pero ¿ustedes se imaginan a Daniel pataleando? ¿Ustedes se imaginan a Daniel? Sálvame, rey, ayúdame, mira, era orando que yo estaba. ¿Cómo es posible que me quiera que me está al fondo de los leones? Porque yo estaba orando, soy rey, pero eso no es justicia. Eso es injusto. Yo lo que estaba era orando, ese es mi pecado, orar. Y por orar me van a matar a mí. ¿Qué rey eres tú? Daniel, calladito. Calladito Daniel. El rey desesperado. Dice la Biblia, Daniel capítulo 5, que se fueron y llevaron a Daniel al foso de los leones. Le pusieron la tapa de piedra al foso. El rey se fue a su casa. El rey estaba más turbado, más preocupado que Daniel. El rey dijo: no me traigan música, ni me traigan cena. Yo no quiero ver a nadie, déjenme tranquilo. Y dice la Biblia que el rey no durmió. Ayunó y no durmió esa noche, esperando que rayara el alba, esperando que se levantara el sol de la mañana para correr hacia el foso. Y de repente se rayó el sol, se tiró y corrió rápidamente hacia el foso de los leones. Y clamó el rey, dice la Biblia, con voz quebrantada. ¿Sabe usted lo que es una voz quebrantada? Daniel, ¿ha podido tu Dios librarte? Y Daniel estaba dormido sobre la melena de un león. Daniel estaba durmiendo sobre la melena de un león adentro de la cueva. Y voció otra vez el rey, vociferó: Daniel, ¿ha podido tu Dios librarte de la boca de los leones? Y Daniel de allá adentro, con voz apacible, dice: vive, oh rey, mi Dios, aleluya, del cual yo soy y al cual yo sirvo, envió su ángel y selló la boca de los leones. Pelea por mí. Ay, dale un aplauso al Señor de gloria.
pobre en espíritu. Oye, nuestra vida cristiana va a ser probada con acusaciones, con calumnias, con lodo, con palabras que tú quizás nunca... ¿Y de dónde sacan eso? ¿De dónde dicen eso? Del mismo infierno viene la calumnia y la maquinación. Acuérdese que la Biblia le dedica un capítulo entero a la lengua. Oiga, la Biblia no le dedica ningún capítulo ni al pantalón, ni a los aretes, ni al maquillaje. A la lengua le dedica un capítulo enterito. Santiago capítulo 3, enterito se lo dedica a la lengua. Y dice que la lengua es un pequeño infierno que inflama la rueda de la creación. O sea, que el diablo, el Señor lo reprenda, incita la mente débil, el que se le presta, para que por su lengua y por su boca suelte todo tipo de maldad contra la iglesia, contra los creyentes. Y uno dice, ¿y de dónde sacan eso? ¿Cómo pueden decir eso? Amado, eso es parte de tu lija para perfilarte como un verdadero hijo del reino de Dios. Ese dedo acusador, esa calumnia que se viene, es para evidenciar que en ti está el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los pobres en espíritu no se defienden ellos mismos. Los pobres en espíritu dejan que el Dios del cielo los defienda. Por eso es el conflicto de nosotros. Porque a usted que le digan ladronazo, ese es un ladronazo, se está robando todo en la iglesia, y tú quédate tranquilito. Di todo lo que tú quieras. O que a una persona le digan, tú lo que estás enamorado en la iglesia, y tú sí de Cristo. Yo sé lo que tú estás haciendo en la iglesia, haciéndole morcilla al diablo. Cosas como que a uno le dan deseo de devolverle, ¿verdad que sí? Porque hay un cuerpo de carne y hay una naturaleza carnal que el diablo anda incitando para que tú despiertes también tu carnalidad. Pero amado, Dios pelea por aquellos que saben confiar en Él. Entonces ahí viene el pobre en espíritu. El pobre en espíritu, ¿sabe lo que hace? Cuando oye la calumnia, dice, a mi Señor lo calumniaron también. Cuando usted llega a la última bienaventuranza, es bienaventurados sois cuando por mi causa os digan todo tipo de males mintientes. Tú quisieras como agarrarlo por el cocotico y apretarlo. Cuando tú oyes cosas que tú dices, Dios mío, ¿pero dónde sacan eso? Lo sacan del infierno mismo, como para probar si tú eres genuino, como para probar si el reino de Dios ha llegado a tu vida. Si el reino ha llegado, amado, que te resbale. La prueba de fuego que sobreviene sobre ti no te quemará, te purificará. Y cuando purifica, lo que hace es que tu valor se duplica. Mientras el oro está en las piedras, mientras el oro está en el lodo, su valor no es igual. Pero después que pasa por el fuego, después que lo procesan, ve, pregunta cuánto cuesta una onza de oro. ¿Alguien está acá? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? Diga conmigo, el gobierno de Dios. ¿Qué significa esto de gobierno otra vez? El rey gobierna sobre mí. Si eres pobre en espíritu, el rey de gloria toma su lugar en defensa tuya. Si eres pobre en espíritu y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, me pegué, deja que Dios sea Dios, Dios defenderá tu causa. Aunque tu carne por un momento sienta la motivación y la incitación a explotar, nadie puede decir que no. Todos estamos expuestos a explotar. Yo he explotado como cualquier humano. Pero cuando concluyo otra vez digo, no, es que mi explosión humana no resulta para nada. Conviene que yo sea un pobre en espíritu y que ese caso lo pase a la mesa del rey. Vamos, dile a alguien, pasa tu caso a la mesa del rey. Sí, pasa tu caso a la mesa del rey, porque tú estás procurando hacer tu propia justicia. Y en tu propia justicia dice la Biblia que no opera en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, porque tú estás haciendo un acto de ira.
o de venganza. Me voy a vengar por lo que me hizo. Él cree que a mí se me olvidó. Con el bembito así. Yo creo que a mí se me olvidó. Esa me la empato yo. Esa no se la vengan mis hijos. Y Dios dice: hijo, ¿quieres ser pobre en espíritu para que yo reine? Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. La venganza en medio de los cristianos no debe pasar cerca de nosotros, vengarse. Porque la Biblia manda al creyente, dice: no os venguéis vosotros. Da lugar a la ira de Dios. Los pobres en espíritu son la gente que mejor viven. Porque todos los pleitos que vienen contra ellos, Dios se los coge para él. Cuando murmuraron a Moisés, Moisés era un pobre en espíritu también, aunque pecó de ira por el mismo pueblo. Cuando murmuraron a Moisés, Moisés se defendió. Moisés llamó a su hermana Miriam y le dijo: oh María, ven acá María. ¿Y qué es lo que te ha hecho Séfora? Oiga qué nombre la esposa de Moisés, Séfora. ¿Qué es lo que Seforita te ha hecho a ti? Que tú no me la dejas tranquila, que tú no me ves murmurando. Un conflicto familiar. Moisés no dijo nada, se quedó callado. Y María, incitada, molesta, porque aunque era hermana de Moisés, aunque sabe que Moisés era un ungido, tenía una cosita en su corazón y se metió en rojo y se encontró con una patana. Se metió en rojo porque murmuró de su hermano y murmuró de su siervo, de Moisés. Y dice la Biblia, Números capítulo 12, a mí me ministra ese texto, siervo, dice: y Jehová lo oyó. Jehová oyó lo que dijo. ¿Tú sabes una cosa más peligrosa de que Jehová lo oyó? Te lo digo. Jehová escudriña los corazones y los pensamientos también. O sea que antes de yo pensar una palabra, ya Dios sabe que yo la pensé. Alguien tiene que darse en el pecho aquí y decir: perdóname, Señor. Porque ya usted lo pensó. ¿Cuántas veces usted ha matado en los pensamientos? ¿O ha robado? ¿O ha adulterado? Cuando María se levanta contra Moisés, dijo algo que ofendió la decisión personal de Moisés. Pero Moisés no se defendió. ¿Quién lo defendió? ¿Lo defendió quién? Jehová. Y la defensa fue avergonzando a sus enemigos, aunque era su hermana. Pero se había levantado y la avergonzó. La lepra en aquel tiempo era una señal de mucha vergüenza en el pueblo de Dios. La pusieron fuera del campamento por 7 días. Y Moisés oró a Dios, siendo Moisés un canchanchan de Dios. Y le dijo: sánala, Señor. Y dice: que pague por su desobediencia. Ella murmuró contra ti. Y el que murmuró contra ti, le dice Dios a Moisés, es como si murmurara contra mí. ¿Sabe por qué? Porque yo te puse ahí. Ay, Señor, diga conmigo: ay, Señor, ayúdanos. ¿Entiende lo que pasa? Pero Moisés era pobre en espíritu. Moisés pudo haberse defendido él o resolver el problema él. Dijo: no, Dios no le dijo, sino él se tomó el lugar. Dios se tomó el pleito. Toda la Biblia está llena de hombres en espíritu. Yo estoy predicando por el espíritu, porque todo lo que escribí aquí ni lo he podido ni ver. Jeremías, uno de los profetas mayores. Jeremías fue profeta en medio del cautiverio. Y aún en medio del cautiverio Dios le mandaba palabra a su pueblo. Pero Israel no quería huir. Israel no quería huir. No hay cosa más terrible para un pueblo cuando no quiere oír. No quiere oír. Bienaventurado el pueblo que quiere oír la voz de su Señor. Bienaventurado el pueblo que sale de su casa, no que le hagan un cuento de vieja y lo entretengan y le hagan 30 promesas. Jehová te va a dar un carro, Jehová te va a dar la piscina más grande, tú vas a tener la casa más grande del vecindario. Prepárate que sobre ti van a venir, va a llover oro.
Yo no digo que Dios no lo pueda hacer. Si Dios le place, Dios lo puede hacer y más y diamantes pueden caer sobre ti. Pero es una mala motivación con la cual mucha gente viene a los cultos. Anda buscando lo suyo, no lo que agrada a Dios. Jeremías sufrió mucho, mucho. De tanto fue el sufrimiento. Jeremías en Jeremías 20 dijo, enojado, se enojó. Era hombre, diga conmigo, era hombre. Diga conmigo, era hombre. Se enojó tanto que dijo, maldito aquel que le dio las nuevas a mi padre, maldito aquel que le dijo que era varón, maldito el día en que yo nací. Oiga, el profeta, del enojo tan grande. Pero el enojo del profeta era porque el pueblo no oía la voz de Dios y en consecuencia lo maltrataba a él. Pero cuando ya se le bajó el pique, ¿cuántos saben lo que es un pique? El quille. Cuando se le bajó, Jeremías hizo una conclusión y dijo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por eso, en Él esperaré. Porque Él peleará y yo confiado estaré hasta que Él ponga mis enemigos por debajo de mis pies. Oh, gloria a Dios. Dijo, yo no me voy a defender, yo no me voy a poner, yo no voy a buscar abogado, yo no voy a buscar quien hable por mí, yo tengo un Dios que pelea por mí. Oigan, mi esposa y yo tenemos 25 años de casado, 2 de novios, 27 años juntos. Y muchas veces porque yo sea el pastor o quizás, vamos a decir así quizás, porque nadie puede juzgar la espiritualidad de nadie. ¿Oyeron? Ustedes me ven a mí, pero es una mujer de Dios. Mi esposa y yo siempre hemos tenido una máxima de pareja y es que Dios le da la razón al que la tiene. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios le da la razón al que la tiene. Y muchas veces en nosotros como parejas, no todas las cosas son sí y amén. Eso es imposible humanamente hablando. Siempre habrán cositas que están en desacuerdo. Pero cuando ha habido un desacuerdo, lo que hay que dar un compás de espera a que el Rey de Gloria hable. Y saben algo, públicamente, muchas veces yo he tenido que venir y decirle, mi amor, perdóname, tú tenías razón, el que estaba mal era yo. Porque Dios vive sus principios. Y Él mismo defiende a los que andan en justicia. Pero para eso hay que ser un pobre en espíritu. No anda buscando una gente que lo defienda en medio de un conflicto. Mira, dile que yo no he hecho nada. Dile que yo no he hecho nada. Dile que yo... No. Dios pelea por ti. Yo sé que muchos dicen amén, pero dicen, qué difícil es eso, pastor. Qué difícil es cuando a ti te acusan, cuando a ti te señalan, cuando a ti te levantan una acusación y tú quedaste tranquilito como si no fuera contigo. E incluso qué difícil es cuando tus enemigos dicen, tú ves que él no dice nada, que él no se defiende. Es que el enemigo es torpe, porque precisamente Dios habla por los que callan. Y cuando tú te callas, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Dándole lugar a que hable el que tiene que hablar por ti. Eso es sabiduría de Dios. Eso es sabiduría de Dios. El sabio dice más con su silencio que el necio con sus muchas palabras. Se lo voy a repetir. El sabio dice más con su silencio que el necio con sus muchas palabras. Que una persona calle no significa que no tiene la razón. La puede tener, pero hay momentos en que es mejor esperar a que Dios sea quien defienda tu causa. Y esa defensa, tú sabes que vendrá tarde que temprano. Ay, tarde que temprano Jehová saldrá en defensa de sus hijos, de su iglesia, de su casa, de tu matrimonio, de tus proyectos, porque Él es el juez justo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos quisieran salir de aquí arrastrándose hoy?
diciendo: yo soy tan pobre, mira, que yo no puedo nada. Quizás tú estás interpretándolo de la manera incorrecta. Te lo voy a tratar de poner ya para el final. Ser pobre en espíritu es, de aquí en adelante, todo lo mío, todo lo que hago, y todo lo que hago, y todo lo que vuelvo y hago, tiene que ser bajo la dirección de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Si el hermano me dice a mí: no, que Dios me dijo que me mude para Puerto Plata, yo no lo voy a discutir porque Dios se lo dijo. Ahora, si mi hermano me dice a mí: me voy a mudar para Puerto Plata, digo: ¿usted oró? No, porque es que Puerto Plata está pagando bien. ¿Usted oró? Porque en el reino uno no se mueve por conveniencia. En el reino uno se mueve por propósitos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiere Dios aquí? ¿Qué Dios me quiere enseñar aquí? Entonces ahí hay un propósito, no la conveniencia. El pobre en espíritu anda pensando como el rey piensa. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Está Dios contento? ¿Está Dios agradado? ¿Es la voluntad de Dios? Pues amén, démosle para allá. Si no es la voluntad de Dios, tranquilo, quedamos tranquilos esperando el tiempo de Dios. Qué difícil es esperar, ¿verdad que sí? Aló. Y más cuando usted está desesperado. Porque el que espera, desespera. Pero cuando las cosas son hechas en Dios, todas son hechas hermosas en su tiempo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuántos quisieran decir: yo quiero que Dios gobierne mi vida? Que Dios gobierne mi vida. Yo quiero ser un gobernado por Dios. Yo quiero que Dios gobierne mi casa, que Dios gobierne mi salud, que Dios gobierne mi ciudad, que Dios gobierne la iglesia. ¿Cuántos quisieran ver el gobierno de Dios en la República Dominicana o en las naciones, donde todo se le someta a Él? Ese es el reino milenario, donde Cristo va a reinar y después se le va a someter al Padre. Se le va a someter todo al Padre. Todo es de Él. Todo es de Él. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Amado de mi alma, que usted recibe el peso hoy de decir: yo soy un pobre en espíritu. Mi nivel no es para yo decidir estas cosas. Yo tengo quien decida por mí. Amén, amados. Si eso es verdad, que usted ha dicho amén, póngase de pie entonces. Creo que terminamos esta bienaventuranza hoy. Vamos a seguir hablando de las bienaventuranzas. Quizás tú estás batallando en tu matrimonio por circunstancias, por incomprensión. Quizás estás batallando con los hijos por dificultades de la edad. Quizás tienes problemas económicos. Quizás tienes problemas espirituales, hasta con otros hermanos, sin darte cuenta. Pero hoy, inscríbete a la escuela de los pobres en espíritu. Deja que el reino de Dios entre en ti. Deja que el reino de Dios sea manifiesto en ti. El reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Deja que Dios empiece a pelear por ti. ¿Cuántos están acá? Posiblemente esto choque tu carne duro, pero déjame decirte algo: chocará tu carne, pero va a fortalecer tu espíritu. Porque no serás tú, sino Cristo en ti. Y si eres cristiano, es Cristo en ti. No tú en Cristo, sino Cristo en ti. Amén. Cierra tus ojos. Padre, muchas gracias. Esta mañana, una mañana muy hermosa y muy reflexiva, una reflexión profunda delante de tu pueblo. Señor, tú dijiste que bienaventurados son los que son pobres en espíritu. A ellos se les da el reino de Dios. Padre, danos ese espíritu a nosotros, que podamos depender de ti, que seamos Cristo dependiente, que podamos hoy dejar a un lado la autonomía, la autosuficiencia. Señor, la propuesta que el diablo le propuso a Adán, el ser igual a ti. Señor, ayúdanos a ser dependientes de ti. Yo levanto mi mano porque sé
Y no porque nadie me haya contado de que aquí hay muchas mujeres necesitando una intervención tuya. Y como también hay muchos hombres necesitando una intervención tuya. Jóvenes que están batallando contra deleites carnales que no pueden vencer. Dios, solamente si lo entregamos a ti podremos vencer. Señor, empresarios que están hasta cierto punto agobiados porque no ven solución. Señor, trae solución que venga de tu trono. Entregamos a ti la carga en esta mañana. En el nombre de Jesús, que todo lo que esté en radio y televisión hoy pueda decir: soy un pobre en espíritu. Entregué toda mi carga al Señor y Él peleará mis batallas. Hoy me declaro dependiente de Dios. Dependo de Él, de su gracia y de su poder. Señor, ayuda a tu iglesia. Ayúdanos a todos. Ayúdanos a todos nosotros, por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Yo quiero ver a todos danzando en este lugar. Griten. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante las manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respire alabe. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su
tienen miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no